RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días. Lunes 16 de abril de 2018. Hemos pasado más allá del llegadero. Hemos sobrepasado esa meta. En un hospital en Valera, en el estado Trujillo, se robaron el tanque de agua. Y en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, se llevaron las posetas. Hemos llegado más allá de donde era posible. Tobar, dime. Perdona. Tobar, ¿me escuchas? Te escucho claramente. ¿No te parece que la explicación que es muy sencilla, que es la impunidad? Porque para llevarse un tanque de agua hace falta, no sé, hasta un camión, ¿no? Claro. Eso lo vio todo el mundo. Claro. Y a nadie le importó. No, a nadie le importa nada. Es eso, porque son robos que solo se explican por una indiferencia colectiva. Y arranca patética, unas posetas también. Porque la gente se deja perjudicar, porque eso es lo que usa la gente. Bueno, por eso la gente, o sea, que se robe un lápiz, no sé, una máquina de escribir, pero un tanque de agua, quiere decir que a la gente que está allí le da lo mismo tener o no tener agua. Bueno, por eso hemos llegado más allá del llegadero. Uno cree que... No, hemos llegado a una indiferencia suicida. Bueno, sí. De una indiferencia que la gente misma es la que se fastidia, ¿no? Así es. Mira, Fausto, tenemos en línea a José Torogardi, experto petrolero y director de PDVSA, y le vamos a preguntar si el chavismo piensa privatizar PDVSA, porque haber puesto en manos del Ministerio de Energía y Petróleo, Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo, a PDVSA, ¿qué significa? ¿Que la van a esfumar, la van a atomizar? ¿Qué van a hacer con eso? Porque ya se la van a volver polvo cósmico, porque ya, bueno, deteriorada está, inservible ahora. Yo no sé qué irán a terminar haciendo. ¿Qué opinas tú de eso, José Torogardi? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo les va? Bueno, yo opino que el chavismo lo que ha pensado o ha logrado, por lo menos con gran éxito, es destruir a PDVSA. Saquemos algunas cifras. Cuando Chávez llega al poder, PDVSA producía 3.600.000 barriles diarios y tenía ya contratos licitados, firmados y en ejecución a través de la apertura petrolera para aumentar la producción más allá de 5 millones de barriles diarios. Sin embargo, las últimas cifras que nos da la OPEP ubican esa producción en apenas 1,5 millones de barriles diarios y viene cayendo aceleradamente. En los últimos 12 meses, la producción ha caído en cerca de 750.000 barriles diarios. Eso no tiene precedentes. Es bien lamentable. A mí en particular me duele mucho, porque yo estuve muy vinculado a esa empresa en una época, que hoy en día la producción petrolera de Venezuela equivale a la que teníamos en 1950. En otras palabras, hemos retrocedido casi 70 años. Yo no me atrevería a tildar esa situación de otra cosa que no sea criminal. Es desastroso lo que han hecho con PDVSA. Han destruido las refinerías. Hoy en día se habla del cierre indefinido de 3 refinerías, de la de Cardón, El Palito y Puerto Cabello. Bueno, vuelvo a repetir, eso a mí me duele profundamente. Yo estuve presente en la inauguración del proyecto de adecuación de Cardón, el PARC se llamaba, en el cual en 1996, después de una inversión de 5.000 millones de dólares, se transformó aquella refinería en la más avanzada tecnológicamente del mundo entero. Y que junto con el complejo refinador de Paraguaná, que además de Cardón lo integraban Amoay y Bajo Grande, era el segundo complejo refinador más grande del mundo. De manera de que es insólito ver lo que allí está ocurriendo. Es insólito ver que esta gente crea que por poner a un militar que lo que sabe es reprimir manifestaciones a la cabeza tanto de la empresa petrolera como del ministerio, ellos van a recuperar la producción en 1 millón de diarios en lo que queda del año, se aventuró a decir ese señor. Pues bien, lo que está es cayendo. El mes pasado cayó
en 77.000 barriles diarios, el mes anterior en 280.000 barriles diarios. Es una destrucción masiva, brutal, incomprensible, dramática. Eso es lo que están haciendo con PDVSA. Ajá, pero... No es producto eso de gente que que piensan que 2 y 2 son 5. Porque sí, ya no es ni corrupción, creo que es sencillamente ignorancia, torpeza, militares analfabetos. Es la única explicación, ¿no? Es una mezcla de todo. Es populismo, es ignorancia, es ineficiencia, no tiene explicación. Venezuela fue durante muchísimos años considerada como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Cada vez que en el mundo se producían con periódica frecuencia estallidos en el Medio Oriente que amenazaban con interrumpir o interrumpían efectivamente el suministro de petróleo, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela y Venezuela siempre daba un paso adelante, estaba lista para aumentar su producción, y eso permitió que fuésemos considerados el abastecedor más seguro y confiable del mundo. Sí, pero estamos conversando con José Toro Hardy, experto petrolero y el director de PDVSA, pero cuando uno lee la resolución de la Gaceta, el decreto presidencial, se da cuenta que lo que hay es ignorancia, definitivamente. O sea, no hay otra cosa. O sea, cuando uno lee ese decreto, lo que se da cuenta es que no tienen idea de lo que es una empresa como PDVSA, de qué es una empresa, de cómo funciona, porque prácticamente le han trasladado todas las operaciones al ministerio. Bueno, ¿y qué va a hacer entonces la gente en PDVSA? O sea, ¿por qué hicieron eso? O sea, bueno, hicieron eso porque ellos no saben dónde están parados. Una empresa como PDVSA necesita autonomía, necesita capacidad de decisión autónoma. Es una barbaridad poner al ministro simultáneamente ministro y presidente de PDVSA. Resulta que el ministerio es quien controla PDVSA, es el órgano controlador de PDVSA. La tradición era que PDVSA siempre se manejaba con bastante autonomía, incluso se decía que se manejaba con criterio de empresa privada, pero todas las semanas el presidente de PDVSA tenía que ir a rendirle cuentas al ministro de Petróleo, al ministro de Energía y Minas o de Minas y Hidrocarburos, según fuese la fecha. De manera que estaba sometida al control y a la regulación del ministerio. Pero para su manejo era indispensable que tuviese la independencia y la agilidad que requiere una empresa privada. Pero como terminó transformándose en un antro de corrupción y en un antro de política, mira, la otra tradición en PDVSA es que era casi una mala palabra hablar de política dentro de la empresa. Cuando se nacionalizó la industria en 1975, Carlos Andrés Pérez, que era el presidente en su primer gobierno, Valentín Hernández, que era el ministro de Energía y Minas, y el general Alfonso Robar, se pusieron de acuerdo en que le iban a dar la autonomía necesaria para que pudiese manejarse con eficiencia. Al mismo tiempo, le respetaron todas las posibilidades a la empresa. Por ejemplo, cuando se nacionaliza la empresa, el presidente de la Creole, que era una filial de Exxon, bueno, al día siguiente el presidente de la empresa y todos los demás trabajadores de la empresa fueron a su mismo puesto de trabajo, fueron a cumplir las mismas funciones. Si tenían carros, se estacionaban en el mismo sitio. Si tenían secretaria, tenían la misma secretaria, y lo único que cambió es que el presidente, ya la empresa no era filial de Exxon, sino que era filial de PDVSA. Y lo mismo ocurrió con los trabajadores de la Shell, que pasó a ser la Maravén y pasó a ser filial de PDVSA. Se mantuvo la competencia entre Maravén, Lagovén, Corpovén, porque aquella competencia que existía antes de la nacionalización era muy sana, y entonces se mantuvo la competencia. Y la empresa le fue muy bien manejada. En los años siguientes creció hasta transformarse en la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, solo superada por Saudi Arabia Saudita. Los niveles de eficiencia de PDVSA eran impresionantes. ¿Cómo pudieron destruir eso? Eso escapa a mi imaginación. ¿Cómo una estructura tan sólida la pudieron destruir en tan poco tiempo? Pero por eso, doctor José Toro Hardy,
es que uno termina concluyendo que es ignorancia, porque pudiera uno decir, bueno, van a nombrar al presidente de PDVSA ministro de Energía y Petróleo, porque bueno, una situación política determinada, pero transferirle las funciones de una empresa como PDVSA a unos directores de un ministerio, eso no tiene lógica, porque si el ministerio es el que va a tomar las decisiones ahora, se supone que son los directores los que van a dirigir esto. ¿Y cómo se dirige eso? Esto no será simple desesperación, porque ellos están conscientes del desastre económico. Ellos necesitan dinero, pero lo único que no van a hacer es privatizar PDVSA. Entonces están desesperadamente buscando una salida. Bueno, el problema es que no saben la salida, no conocen cuál es la salida. Pero ellos están buscando la salida, entonces hacen cosas como esta. Ahora, yo creo que van a terminar privatizándola, porque no le va a quedar otra. Bueno, mira, será inútil lo que hagan, van a terminar obligados a privatizarla por la vía que sea, sí, acuerdos, convenios país, esos inventos locos que hacen, pero van a terminar entregándose la otra porque definitivamente ellos no pueden. Pero no, van a terminar regalándola. Privatizarla es obtener el máximo de ingresos y en condiciones buenas para el país. Pero cuando tú vendes algo desesperado, tú sencillamente terminas muy mal. Bueno, corrijo, será regalándola. A lo mejor hasta el que se la regalen sale perdiendo, porque en la forma que está esa empresa, no. Bueno, les explico un poco lo que está pasando con eso. Una cosa es a privatizar mediante licitaciones, en el cual una empresa, no sé si es privatizar o no, pero compiten todas las empresas para ofrecer las mejores condiciones al país. Bueno, y el país de ahí saca las mejores condiciones. Pero cuando en lugar de hacer licitaciones le asignan a dedo los contratos a las empresas que más apoyo político le pueden prestar al régimen, independientemente de que sean las que más aportes estén haciendo a la nación, bueno, ahí las cosas empiezan a ir mal. Ahora, se llega a extremos donde en estos días se comentaba por todas partes que ante la deuda que tiene PDVSA con Rosneft, una empresa rusa muy grande, le había dado en garantía el 49% de las acciones de Citgo, que es la filial de PDVSA en los Estados Unidos. Resulta que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no veía con buenos ojos esa negociación. Entonces pidió que le reemplazaran la garantía. Se comenta que le estaban dando en garantía la administración por 10 años de la refinería de Amuay. Y llegaron los rusos y según cuentan, porque como no hay transparencia, a mí no me consta, no tengo los papeles en la mano, tengo las versiones de quienes incluso vivieron eso. Pues que Rosneft llegó, evaluó la refinería y le dijo, mire, a mí no me interesa ese negocio, denme otra cosa. Porque la han destruido. Y no podía ser distinto. Toda esta tragedia empezó cuando por allá en el 2002 despidieron a 20.000 trabajadores de PDVSA, el 50% de la nómina total de PDVSA, que tenían cada uno de ellos en promedio 15 años trabajando para la industria y que en consecuencia acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento. Ajá. Mire, señores, doctor, tenemos que ir a publicidad. Okay. Pero cuando regresemos queremos seguir conversando con usted. Estamos conversando con José Toro Hardy, experto petrolero y es director de PDVSA. Y le vamos a dar una pregunta que va con un comentario. Los rusos y los chinos fueron a ver la refinería y también preguntaron ¿y a cómo le vamos a vender la gasolina a ustedes si nos encargamos de esta refinería? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, Fausto.
el comentario que hicieron los chinos y los rusos tenía que ver con que Venezuela está consumiendo alrededor de 500, 700 mil barriles de derivados de petróleo diario, entre gasolina, gasoil, aceite y otros productos. Entonces preguntaron también, mire, ¿ya cómo le vamos a vender a ustedes? Porque a ese precio que ustedes venden es imposible. Entonces la pregunta es, ¿qué solución hay? ¿Qué salida hay? Oye, te voy a acompañar hoy. Mike, tía. ¿Qué solución hay? Yo creo que hay salida. No, bueno, pues privatizar, por lo menos empresa, tener gerente con sentido común, es decir, quitar la política del petróleo y que el petróleo sea un negocio. Pero el invitado, ¿qué salida hay? No, bueno, el invitado está ahorita en problema ahí telefónico. Bueno, las salidas son esas que tú dices, buscar gente capaz, hay que buscar empresas. Hay un negocio, no es una cosa sacrosanta, que el petróleo es la patria, que el petróleo no, el petróleo es un negocio como otro cualquiera. No tiene ninguna, y es un negocio bien manejado o mal manejado, y es un negocio que a veces puede provocar que el precio de la moneda sea tan elevado, que no puede haber otra actividad económica. Sí. No, y creer que el Ministerio de la Defensa es una especie de palacio de dioses, de algo así, donde viven el Ministerio de Defensa es un negocio. Divino. El Ministerio de Defensa es un negocio para tener contentos a los militares, no es otra cosa. Sí, por eso, pero cree que es un Olimpo, una cosa de esa. Sí. Tenemos de regreso a José Toro Hardy. José, entonces te habíamos dejado ese comentario en línea que está relacionado con los 500.000, 700.000. ¿Qué salida hay? ¿Qué es lo que quiere la gente? Salida. ¿Qué crees tú que se puede hacer? ¿Qué solución hay? Bueno, mira, con respecto al país, evidentemente Venezuela es un país con un potencial de recuperación importante, pero Venezuela no tiene ninguna posibilidad de recuperación si se mantiene el actual modelo económico. Ninguna. El país simplemente será hundiendo y hundiendo y hundiendo, y la gente empobreciendo y empobreciendo y empobreciendo. Y ahora, parte de las salidas, ¿cuáles son? Uno, devolverle la confianza a la gente. Para devolverle la confianza a la gente hace falta regresar a la institucionalidad, respeto e independencia de los poderes públicos electos conforme a la Constitución, independencia y equilibrio de los poderes. En tercer lugar, hace falta respeto a la propiedad privada, porque en Venezuela hacen falta grandes inversiones. En el caso específico del petróleo, tenemos inmensas reservas de petróleo en el subsuelo. En la medida en que dejemos pasar más tiempo, cada vez valdrán menos, porque cada vez se acercará más el momento en que el petróleo será reemplazado por otros agentes energéticos quizás menos contaminantes. Pero todavía tenemos un margen suficiente para actuar. Ahora, para poder reactivar la industria petrolera, es indudable que hacen falta grandes inversiones, pero también es indudable que el Estado ya no cuenta con los recursos para poder hacerlas. Si el Estado contase con esos recursos, a mí no me cabe la menor duda que prioritariamente debería dedicárselo a la gente. Pero tiene capacidad el Estado, aunque tuviera los recursos, no tiene un fracaso. Mira, es que él no tiene capacidad porque, entre otras cosas, despidió a la gente que podía hacer. Por eso, entonces, aquí hay que llamar a gente que sepa. El Estado como tal tiene que irse del negocio. Bueno, además el Estado tendría que dedicar, si tiene los recursos, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la alimentación, a las medicinas, que son las prioridades por las cuales clama la gente. Ahora, el petróleo, hace falta que venga gente que lo sepa manejar, gente que conozca del negocio, y hace falta también gente que disponga de la capacidad de inversión. Pero si vamos a traer gente para que lo haga, por Dios, que sea vía licitaciones, no asignaciones a dedo como se viene haciendo. Cuando hay licitaciones, todos compiten por ofrecer las mejores posibilidades al Estado. Y cuando por vía transparente se respetan esas ventajas que se ofrecen al Estado y se le dan a los mejores, el país podría recuperarse y podría tomar incluso una vida más sana que la que adoptábamos. Pero ¿no te parece que por ese camino se acaba el negocio en particular? Porque en la vía de la entrega directamente sin licitación, el que entrega se puede hacer rico. Absolutamente. No un gran negocio. No puede ser por vías discrecionales. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de cómo se hizo con la apertura petrolera. Primero, se le consultó a la Corte Suprema de Justicia qué mecanismos existían para poder hacer una apertura petrolera conforme a la ley de nacionalización.
en una ponencia de Román Duque Corredor, la Corte Suprema aprobó cuáles eran los mecanismos aceptables. Con eso en la mano, PDVSA se dirigió al Congreso Nacional y le pidió tanto a la Cámara del Senado como a la Cámara de Diputados que aprobasen las bases mínimas de negociación para poder hacer lo que autorizaba ya la Corte Suprema de Justicia. Habíamos entendido que el problema no era político, sino que era de seguridad jurídica, no era jurídico, sino que era político. Aprobadas las bases mínimas de negociación por ambas cámaras del Congreso, se procedió a hacer licitaciones públicas en las cuales el mundo entero manifestó tener interés en Venezuela. En base a esas licitaciones que ganaron, después se firmaron los contratos, y ya firmados los contratos, se le devolvieron al Congreso Nacional para que diese la bendición final si se habían ajustado o no a las normas, a los convenios mínimos y a lo aprobado por la Corte Suprema de Justicia. A través de esa vía se logró una negociación a través de la cual se iba a aumentar hasta 5 millones de barriles diarios la producción. El Estado conservaba el control de todas las operaciones, aunque el grueso de las inversiones las hacía el sector privado. El mecanismo iba a permitir aumentar la producción hasta 5 millones de barriles diarios, 5 millones y medio, e incluso permitió desarrollar la tecnología necesaria para que la faja petrolífera del Orinoco, que es la mayor acumulación in situ de petróleo in situ que existe en el mundo, pero que no existía ninguna tecnología para poder explotarla en términos económicos, se desarrolló. De manera que habíamos tomado un camino que parecía el racional. Algo por el estilo habrá que hacer en Venezuela. Pero ¿qué pasó? Si teníamos el camino racional, ¿por qué se abandonó? No se abandonó por la política. Se abandonó por un discurso. Por la política. Se abandonó porque en aquel momento estalló una crisis en el sudeste asiático, en Tailandia, y como un efecto dominó se llevó por delante a todas las economías del sudeste asiático. Aquello produjo una caída en 2 millones de barriles diarios de la producción petrolera en el mundo, de la demanda petrolera en el mundo, y el resultado fue que los precios del petróleo se vinieron abajo. En ese momento, el presidente Chávez, el comandante Chávez, candidato que tenía apenas 5% en los votos, se agarró y acusó a aquella apertura petrolera de todo lo que se le puede acusar. Fue el leitmotiv de su campaña. Y en base a eso, ganó las elecciones. Cuando gana las elecciones, 11 meses después, lo primero que hizo fue dedicarse a destruir la apertura petrolera. Empezó por pedirle a la Corte Suprema de Justicia, en aquel momento presidida por Cecilia Sosa, que anulase todo lo actuado. Y Cecilia Sosa, después de 2 años de revisar el caso, la Corte Suprema dijo: señores, esto no puede ser anulado porque aquí se cumplieron todos los extremos legales. El presidente Chávez, que era enemigo mortal de aquella apertura, se dedicó entonces a destruirla por otra vía. Cambió la ley de hidrocarburos y le dijo a las empresas petroleras: o ustedes aceptan esta nueva ley o ustedes se van del país. Muchas aceptaron porque para aquel momento los precios del petróleo eran altas, otras se fueron del país y eso le hizo un gran daño a Venezuela. Y además han ganado todos los arbitrajes internacionales en que han asistido. A través de ese mecanismo y a través de la politización masiva de PDVSA, como dije antes, le despidieron el 50% de su personal competente, capaz, meritocrático, y lo reemplazaron por gente que llegó con una formación política ineficiente, incapaz de entender cómo funciona una empresa petrolera y corrupta, porque el resultado fue que se desataron ahí algunos de los casos de corrupción más escandalosos que ha habido en la historia del mundo. Bueno, el resultado es esto que estamos viendo, como cuando la política, la corrupción y la ineficiencia se dan la mano para ir juntas a destruir un país, lo logran. Ajá, pero ahí hubo un poco de tolerancia del país, o sea, eso que tú dices es cierto, pero hubo que el país contempló todo eso y en parte lo aplaudió, porque en definitiva Chávez casi se volvió un héroe nacional, ¿no? Bueno, pero por razones de tiempo tenemos que despedir al doctor José Toros Hardy, experto petrolero y es director de PDVSA. Doctor José Toros Hardy, fue un placer tenerlo en el programa. Esperamos seguir contando con usted y haciendo más análisis sobre la situación petrolera. Y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es golpe a golpe.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. La crisis como una oportunidad de oro para la responsabilidad social empresarial. La mayoría de las emociones que se asocian a la crisis se pueden sentir como negativas. La rabia, la impotencia, la desconfianza, la desesperanza, la falta de control sobre las cosas que suceden en tu cotidianidad afectan la esfera personal, familiar y comunitaria de las personas y sin duda no son los mejores escenarios que se plantea una empresa cuando piensa en sus consumidores. Pero si queremos dar verdadero servicio a un público puede ser una gran oportunidad para hacer responsabilidad social empresarial. La psicóloga Elizabeth Martín, coordinadora de investigación del estudio El consumidor en crisis, compartió en el blog carlosjimenez.info algunas recomendaciones elaboradas a partir de la opinión de expertos y de las expectativas que tienen los consumidores de su relación con las marcas en una situación de crisis. Atención emprendedores y dueños de empresas. Entiendan los principales problemas y cambios en la rutina de los consumidores y compartan nuevos usos que se pueden dar a los productos a los que tenemos acceso. Comuniquen y ofrezcan lo que puedan controlar para que generen en el consumidor solo las expectativas que puedan cumplir. Organicen espacios de acompañamiento y aprendizaje con los consumidores. Las personas están interesadas en conocer herramientas que les ayuden a manejar la situación de crisis actual, por lo que la expectativa es que las empresas generen contenido comunicacional que comparta temas como la escasez, el manejo del tiempo, los usos de productos, mecanismos de adaptación y protección de la salud, entre otros. Compartan lo que están haciendo con sus productos de manera positiva y mejor si es dentro de un plan de responsabilidad social como empresa. Más allá de la venta de productos, en los momentos de crisis las empresas tienen la gran oportunidad para sacar la garra de la contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social de las personas que impactan. Pequeño emprendedor o gran empresa, todos tenemos un espacio donde será bien recibido nuestro grano de arena para construir el país que queremos. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Ciudadano, conoce tus derechos. El Estado violenta los derechos humanos de los presos políticos al recluirlos en centros de detenciones bajo condiciones denigrantes que también afectan a sus familiares. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea, y no, estamos comunicándonos, problema con las líneas telefónicas. Bueno, estamos aquí conversando sobre la situación de lo que ocurrió de viernes para sábado, que los alimentos subieron de una manera bárbara. El pollo estaba costando 450 bolívares el kilo el viernes y el sábado amaneció a 700.
Pero ¿por qué ocurrió eso? O sea, hay que ver la situación, porque da la impresión de que hay unos especuladores, y pero es sencillamente que ahí no hay ninguna maldad, sino que de pronto se está desmoronando el aparato ficticio que hay en Venezuela, ¿no? Sí, ahí tienes toda la razón, se está desbaratando la economía. Pero mira, tenemos en línea a William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática, y nos va a hacer un resumen de la cantidad de países que no van a reconocer las elecciones de Nicolás Maduro, porque en la 8ª Cumbre de las Américas se conversó sobre eso. Adelante, William, un placer saludarte. Buenos días, Fran y Fausto. Efectivamente, son 16 países que firmaron la declaración del Grupo de Lima, que reitera el punto de que no hay elecciones libres, que no van a reconocer unas elecciones convocadas de esa manera. Me disculpan un poco la frontera, pero llegué con una gripe fuerte. Tuve que pasar la frontera, acuérdense que yo me tengo que ir por ahí. Bueno, la realidad de la cosa es que todos los países están exigiendo que en Venezuela se convoquen elecciones libres. Va a haber ahora, en el mes de mayo, en la primera semana, una convocatoria a los ministros de Finanzas del Grupo de Lima en México para analizar mecanismos financieros que permitan controlar el flujo de financiero, pues, de personeros del gobierno. Por otra parte, también van a extender la comunidad internacional las sanciones a familiares de esos altos funcionarios del gobierno que están siendo sancionados en este momento. Es decir, hay una presión internacional porque de verdad el problema venezolano estriba en que se ha convertido en una situación de desestabilización para América, desde el punto de vista de una nueva modalidad que tenemos nosotros, que es el éxodo de venezolanos, que desequilibra una serie de sistemas internos de los países recipientarios en materia de prestación de servicios, además de que ya es un tema de derechos humanos, el hecho mismo de que toda esa cantidad de venezolanos tiene el Estado que los recibe, tiene que garantizarles y promoverles sus derechos humanos. Entonces hay una situación que ya no hay que verla solamente desde el punto de vista de Venezuela, también tenemos que verla desde el punto de vista de la necesidad de rescatar el equilibrio de poderes. Eso es muy importante cuando se defiende, que es una de las cosas que hemos recibido, el apoyo y la solidaridad de la Asamblea Nacional. No es una cuestión por ahí exclusiva de la Asamblea de Venezuela, este es un tema de equilibrio de poderes. Y la Asamblea de Venezuela en este momento es un campo, es un laboratorio de esos proyectos autocráticos, y ya no revisten las formas tradicionales de los golpes militares, pero sí estas nuevas modalidades de dictadura postmoderna, donde un poder quiere eliminar al otro, como en el caso de Venezuela, el poder ejecutivo. Entonces, es un planteamiento ya continental que va más allá de esas declaraciones vacías que hace Maduro y Diosdado y toda su gente de guerra económica y de que estamos representando a gente del imperialismo. Ya es un problema continental, es un problema de derechos humanos, un problema humanitario, es un problema nutricional, es un problema de un Estado fallido vinculados con agentes oscuros como del narcotráfico, que ya prendieron las luces, pues, de los semáforos internacionales, que obliga que Venezuela tiene que buscarle solución. Nosotros tenemos que seguir trabajando en sincronización, pues, con esos avances internacionales para que aquí nosotros produzcamos una solución constitucional a esta grave crisis que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, eso no pasa por un cambio en el estilo de producción del país. Si el país se dejara producir al sector privado, ¿no se superaba la crisis? Por supuesto, que los grandes peligros que todavía tenemos en América es esa tendencia del neopopulismo. El populismo ha devastado nuestras economías. Aquí a mí me da risa cuando habla el gobierno de que va a eliminar el rentismo o que va a crear una economía distinta. ¿Cuál economía? Cuando aquí te está administrando el Estado todo. Cuando aquí te está dando el Estado absolutamente todo para tener a la gente subyugada al Estado. Ese modelo económico está fracasado. Es un modelo rezagado totalmente. O aquí se pone a funcionar la actividad productiva, la capacidad
de producir ciencia y tecnología. Si aquí ponemos nosotros el petróleo para estimular la participación de la inversión extranjera, de la inversión en gas, de la inversión en nuestras propias riquezas, dentro del contexto de la propia agenda que tiene las Naciones Unidas de la Agenda 2030, nunca vamos nosotros a progresar, sino que siempre vamos a estar rezagados, viviendo del Estado y no generando fuentes de trabajo, que es lo que nosotros tenemos que hacer en Venezuela. Pero eso no será imposible, porque eso significa que saquen del principal negocio a las manos un grupo de militares. O sea, que hay un grupo de militares que tienen un gran negocio y hay un grupo de venezolanos que explotan el negocio sin poner un centavo. Por supuesto. Por eso no quieren cambiar. ¿Qué? Que hay que cambiar todo este modelo, porque es un modelo corrompido. ¿Por qué se sostiene? Porque hay militares corruptos, porque está metido el narcotráfico, metido en una serie de negocios oscuros. Por eso hay una burocracia y una casta que es la que se está aprovechando de las cosas. Eso hay que cambiarlo. Mientras los militares sigan siendo dueños, pero del sistema financiero, dueños de la producción de comida, dueños de las riquezas naturales, dueños de todo. ¿Qué país puede funcionar así? Eso simplemente lo tiene porque hay un proyecto hegemónico, político. No, y porque la gente apoyó a Chávez, no tiene porque la gente creyó que Chávez era un Bolívar. Pero los tiempos van pasando, y la gente, porque el populismo es así, el populismo manipula, el populismo limpia conciencia, genera expectativas, ficciones, burbujas, pero al final de cuentas, cuando tú vas al caso, lo que ves es desastre, como ha ocurrido con la economía venezolana, que es un ejemplo palpable de cómo se destruye una economía, pues. Estamos conversando con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, y también queremos que tú nos informes, William, sobre la situación de la corrupción que se discutió allá en las Cumbres de las Américas, porque ese fue el plato fuerte de la cumbre, ¿no? Aparte de Venezuela, hubo mucho énfasis en la materia de la corrupción, sobre todo con el caso de Odebrecht, que ya sabemos que ha tocado a varios presidentes de Latinoamérica y altos funcionarios y toda esa serie de situaciones que se planteó en materia de corrupción con respecto a Venezuela. ¿Quién va a ir preso? Sí, déjame decirte, en la Cumbre de las Américas tuvo varios foros. Hubo el Gran Congreso de Par América, que incluye a todos los parlamentos de América, que está dentro del contexto de la Cumbre de América. Por cierto, ahí hicimos presencia 12 diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Cada quien expresó su punto de vista en muchas cosas. Yo quedé, por cierto, miembro designado por toda la plenaria en el comité ejecutivo de todo ese sistema de parlamento abierto como observador general. No quedé como vicepresidente porque no se ha pagado la membresía, y ese es uno de los problemas graves que ha tenido la Asamblea Nacional, que no tiene recursos económicos porque el presupuesto simplemente se lo quitaron a la Asamblea. Pero entonces allí, en ese gran foro, se discutió la forma y los mecanismos de cómo controlar la corrupción desde el Parlamento, y salió el tema de Odebrecht. Acuérdense que incluso nos reunimos con el presidente de la comisión investigadora, que va a sacar un informe ahora en julio del Congreso del Perú, donde ella dice que iba a haber informaciones de primer orden en donde están involucrados una serie de presidentes. El mismo Lula llamaba a los presidentes de la República a decirle, mira, para que le den un contrato a esta empresa, que es un grupo de amigos, porque no olvidemos que Odebrecht fue el brazo geopolítico financiero de la política exterior de Brasil. Aquí en Venezuela, el segundo puente sobre el lago Maracaibo fue una contratación de 3.500 millones de dólares y solamente se ejecutó el 17%. Ese contrato se lo dieron a Odebrecht. ¿Qué hizo Maduro hoy día? Maduro, en vez de investigar, dijo, ahora hay que seguirle dando contratos a Odebrecht para que terminen las obras a través de las gobernaciones. Bueno, porque él está metido en esos negocios, quiere lavar la cosa. Bueno, tanto esa cumbre de parlamentarios como la cumbre política de los presidentes se dirigió precisamente al tema de la corrupción, porque ese es el problema central, porque no hay que verlo desde el punto de vista de quien está haciendo el acto de la corrupción o permite el acto de la corrupción o va a ir a los reales. Son las víctimas. Por eso yo propuse en mis palabras que la corrupción fuera considerada un delito de lesa humanidad,
porque es el efecto social. Aquí la gente se muere porque no tiene medicina y porque no tiene comida, producto de la corrupción, porque esos reales que se los robaron esta partida de bandidos del régimen de Maduro y que los están usufructuando afuera, como que si no hubieran quebrado un plato. El efecto de eso es la gente que ahorita no tiene comida ni medicina porque no pueden hacer importaciones, porque la plata se la robaron los militares que están en el régimen de Maduro. De manera tal de que esta cumbre tuvo ese tema sumamente importante, y eso significa que por ahí va la tendencia, que los congresos van a activar las unidades de información a los fines de investigar los flujos financieros con leyes. Yo voy la otra semana al Congreso de Colombia. Tengo derecho de palabra en el Senado. Y una de las cosas que vamos a plantear es eso, que se activen las unidades de investigación financiera de los congresos para hacerle seguimiento a todas esas cuentas que están afuera, utilizando mecanismos importantes en ese sentido. Lo importante es que se castigue, que ya en América Latina las denuncias se amontonan, lo que no se amontona. No crea, Fausto, nosotros nos reunimos con el canciller de Argentina y él nos decía que no es fácil detectar gente de peso que tengan recursos y que se les pueda hacer el seguimiento, porque nunca se han hecho ese tipo de cosas más allá de la denuncia. Entonces, por eso es importante esto que se está haciendo. Y esto, la crisis venezolana de la corrupción y de la inmoralidad, ha despertado las conciencias en América. Porque más que bien, si nosotros consideramos esto un grave delito de violación de derechos humanos, de lesa humanidad, son imprescriptibles. No va a haber la prescripción que dentro de 10 años yo voy a usufructuar los reales. No. De manera tal de que aquí hay una pesquisa y hay una lucha que tenemos que dar y hay que seguirla dando. Y este régimen sabe perfectamente bien que está cercado desde ese punto de vista y que no hay ningún bloqueo al pueblo venezolano. Eso es mentira. Eso es simplemente que esa partida de ladrones tienen que pagar la cuenta porque ese dinero le pertenece al pueblo. Sí, eso es totalmente cierto, pero en Venezuela hay un silencio complicado, ¿no? Muy feo. Cómplice. Muy cómplice ese silencio. Creo que aquí hay una comisión del caso de Brecht que tiene que dar un informe pronto. Y aquí, por ejemplo, en esa reunión que tuvimos con la comisión allá investigadora en el Perú, es para que aquí se constituya en esa comisión especial, saque ya ese informe. Pero aquí hay que profundizar. Aquí lo que pasa es que este gobierno, que no quiere que lo controle, por eso el tema de la cumbre fue importante. Cómo restablecer el equilibrio en América en función del poder que han de tener los congresos para investigar y controlar. Aquí acuérdense que la Asamblea Nacional está castrada de esas funciones porque a Maduro no le interesaba que el ministro de la Defensa fuera a la Asamblea Nacional a rendir cuentas. Cuando nosotros lo quisimos hacer, lo primero que dijo fue que el ministro no se podía ir no podía ir sin autorización de él, porque era el comandante en jefe. Ahora, entonces, nosotros tengamos esa impunidad, aquí no se puede luchar contra la corrupción. Diputado, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos hablar de las sanciones que van a imponer algunos países a Venezuela, otras sanciones, y a ver si usted tiene algún comentario sobre eso. Y también queremos anunciar que nuestros usuarios están informándonos por Twitter y por otras vías que hay retrasos en el metro, en la línea 1, en el metro de Caracas, en la línea 1. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas un hotel que se distinga por su tranquilidad, excelentes instalaciones y servicios, que a la vez brinde una óptima atención a sus huéspedes? Entonces hospédate en el Hotel Muévete por Vargas. Disfruta su calidad. Visitarlo es comprobarlo. Hotel Muévete por Vargas tiene excelentes habitaciones de lujo y confort con modernas dependencias sanitarias, TV por cable, internet gratuito, wifi, aire acondicionado, servicio telefónico y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto incluido. Hotel Muévete por Vargas en Catialamar, Avenida El Ejército, Urbanización El Balneario, calle 13 entre calle 5, Estado Vargas. Teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces.
Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida, y le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con las posibles sanciones que puedan implementarle a algunos funcionarios en Venezuela, si él conversó algo de eso allá en la cumbre. Aló, adelante. Adelante, William. Bueno, mira, Fran, efectivamente conversamos con varias personas. Por ejemplo, te dije, con el canciller de de México, ellos van a convocar a los ministros de finanzas ahora en la primera semana de mayo del Grupo de Lima, porque van a ver cómo desarrollan un mecanismo financiero de sanciones, no tanto a nivel, por ejemplo, del Congreso, porque se dificulta. Había salido la noticia que iban a aplicar sanciones a través de medidas del Congreso de México, pero ahí las cosas se complican porque tienen que incorporar una serie de fuerzas. Acuérdense que son congresos autónomos allí, pero van a utilizar, por ejemplo, los mecanismos por la vía de los ministros de finanzas, que se van a reunir para ver todo ese flujo de criptomonedas, dinero de lavado de dólares, tráfico de drogas, etcétera. Por otra parte, también sanciones que se pueden extender hacia los familiares. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea y de otros países, van a extender sanciones a los familiares de los que están apareciendo sancionados. En el caso, por ejemplo, de otros congresos de América, activar las unidades de investigación tributaria y de investigación fiscal, de manera tal de poder hacerle seguimiento a una serie de activos y de depósitos que tienen funcionarios o personas que se han hecho ricos producto de la corrupción o del lavado de plata. Es decir, hay una conciencia instalada de desarrollar toda una estrategia ofensiva de sanciones contra las personas que se han robado la plata y que forman parte de estados fallidos, como en el caso de Venezuela. Ajá, William, tú vas para Colombia en estos días y Santos acusa al gobierno venezolano de usar criminales para perpetuarse en el poder. ¿Tú qué planteamiento llevas para allá para hablar en el Congreso colombiano? ¿Qué vas a plantear? ¿Cuáles son tus premisas que vas a llevar para conversar con ellos allá? Mira, tenemos un tema que lo planteamos ahorita, que es el tema del éxodo venezolano, como ahora es la terminología que utiliza el Grupo de Lima. Migración o diáspora, el éxodo venezolano es un tema de derechos humanos y debe llevarse a ese nivel y aprobar legislaciones en ese sentido, porque eso ayudaría mucho a los venezolanos que por una u otra razón no tienen acceso a servicios públicos o a veces se les violan sus derechos humanos en los países que lo reciben. Es un problema que debemos articular de manera tal de ver cómo en Colombia se puede desarrollar un mecanismo de cascos blancos para asistencia humanitaria, con la ayuda, por ejemplo, de Argentina y de otros países. En segundo lugar, el respaldo a la Asamblea Nacional, de manera tal de una tesis que es el restablecimiento del equilibrio de poderes en América. Es una tesis que es un discurso que une a todos en América. Por ejemplo, se habló del caso de los pasaportes, venezolanos que no los tienen, los venezolanos a quienes nos han anulado el pasaporte. A ver, actos legislativos que saquen nuestra Asamblea Nacional sean reconocidos internacionalmente en virtud
porque nuestra asamblea tiene un reconocimiento de más de 120 parlamentos del mundo. Es decir, hay una serie de cosas que se pueden hacer con la cooperación internacional legislativa, que es lo que nosotros hemos venido desarrollando desde enero del 2016, que nos trajo como consecuencia toda esta represión y persecución contra todos nosotros en la asamblea. Ajá, todo eso, y también todo eso lo vas a hacer en la reunión con los congresistas colombianos, pero también tienes planteado reunirte con algunos venezolanos allá que como tú dices, que es la diáspora, que es la situación que están pasando allá, que cómo está su situación con algunas ONG que... Una comisión, en la Comisión de Política Exterior, Luis está precisamente hoy en Brasilia, en Perú, nos reunimos con los venezolanos que están allá, un caso muy particular de Leswin Pérez, un muchacho que llegó hace un mes a Perú, que estuvo 13 meses en el helicoide, taladros en el oído, le hicieron perder el oído de la tortura en el helicoide, caso que se está llevando a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así sucesivamente nos hemos reunido con cada uno de los venezolanos que están pasando necesidades, pero hay una cosa muy importante, que el venezolano que está llegando allá es un venezolano apto para el trabajo, y eso trabajan 20, 22 horas, no duermen, porque están echando para adelante. Estoy llevando adelante un proyecto de ley que se llama de migración voluntaria, porque también garantizándole al venezolano que cuando regresemos al país, pues van a tener el mismo respeto y reconocimiento de sus estudios, de los años que les falten para sus pensiones, en el supuesto dado de que tengan un tiempo afuera. Es decir, estamos en ese tema, tratando desde el punto de vista humanitario, el problema humano de la migración o del éxodo, como lo llama el Grupo de Lima. O sea, que está planteado entonces obviamente crear una serie de leyes que van a normar toda esa situación que están viviendo ahorita los venezolanos en otros países, ¿no es así? Y hay cooperación y disposición de parte de los parlamentarios. Yo hablé con el presidente del Senado, el senador Rodrigo Lara, y por eso el próximo martes 24 tengo reuniones con él. Sí. Y esa reunión va a ser en el mismo Congreso colombiano, sí, en la sede. Senado. Sí. ¿Y vas tú solo, William, o vas acompañado de otros funcionarios? Vamos a ver si vamos varios. Pues tú sabes cómo es la cosa, que para moverse no es fácil, pero ahí vamos. William, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Ha sido agradable conversar contigo. Nos hemos enterado de la situación que están viviendo algunos venezolanos en Perú, en especial el muchacho que acaba de salir del helicoide que está planteado. Bueno, hemos conversado con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y dirigente de Acción Democrática, y bueno, a los venezolanos en Colombia que oyen nuestro programa, en especial los que están en Bogotá. William Dávila va a estar por allá para que se acerquen al Congreso colombiano y hablen con él y le hagan los planteamientos que tengan a bien hacer en relación a su situación que viven en ese país, a ver qué solución le buscan. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpe a